tener este paro de los trabajadores de aerolíneas. Y nos metemos en lo que dejó el acto de Cristina Fernández de ayer y el anticipo de lo que, o anticipándose a lo que hoy puede llegar a ocurrir en la Corte Suprema. ¿Por qué el acto de ayer? Bueno, porque los martes es el día de las acordadas de la Corte. El año pasado eran los miércoles Claro. y antes eran los jueves. Se pusieron de acuerdo que este año se juntan los martes. Bueno. Entonces, como están los martes y hay un trascendido de que el secretario penal de la Corte ya emitió su informe técnico, es decir, que los jueces están prestos a poder resolver, a partir de eso se generó una fuertísima presión mediática y de algunos sectores políticos anticipando que la Corte va a ratificar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la situación que uno la lee en la tapa de los diarios, la escucha en la radio, la mira en la televisión y lo mismo hace Cristina Fernández. Definitivamente, de lo mismo se hace con la expresidenta. También hay que marcar que hubo algunas decisiones de la Corte que no están directamente vinculadas con este caso puntual o la queja puntual que presentó la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, pero que van en el sentido de argumentar mediáticamente la posibilidad de que se tome y se comunique una decisión esta semana. Exactamente, fueron de hecho despejando el camino para llegar a la instancia de lo único que queda por resolver, es el recurso de Cristina Fernández. Claro, con lo cual la Corte se pone la propia presión de si lo único que queda por resolver porque dilatar. También, pero hay ahí el elemento de mayor argumentación, si se quiere, para sostener que esta semana es sí o sí. de hecho el ex integrante de la Corte Suprema, Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni, ayer contó cómo funciona dentro de la Corte, al menos cuando él estaba, estas presiones externas. Y lo que dijo es cuando hay alguna filtración, porque de hecho no es que el secretario penal de la Corte publicó en su cuenta de Twitter que había hoy terminado a las 5 de la tarde decisión. No pasó eso. Eso se filtró. Y lo que él contó es que ante una filtración, la resolución que tomaba la Corte es negarla dejándola pasar. O sea, bueno, lo vemos más adelante para no confirmar efectivamente que andan detrás de las presiones. Con lo cual, si la lógica sigue siendo la misma, bueno, probablemente se deje pasar un tiempo y la resolución que podría haberse tomado en estas horas se pueda tomar más adelante. Es un mecanismo, mecanismo, que todo es especulativo. Es todo especulativo y es un mecanismo eventualmente el que describe Zaffaroni muy similar al de cualquier gobierno cuando hay un ministro apuntado. Sostenerlo y correrlo recién cuando las aguas se calmaron y nadie está realmente esperando eso. Probablemente la Corte en este contexto tome el mismo camino. La realidad es que el que diga que sabe qué va a pasar con la Corte es como el que te dice que cuánto va a valer el dólar. Sí, claro, y hoy de por hecho, hoy le preguntas a uno de los tres miembros de la Corte, son ellos tres, son tres y es personas probable que saben. entre ellos tres no sepan exactamente qué van a hacer los otros. Así que si no se ponen de acuerdo los tres, no funciona. Y decíamos presión sobre la Corte, y quien sumó a hacer presión sobre la Corte fue la propia Cristina Fernández, que de hecho invita a una movilización en defensa de ella. Y por supuesto, atribuyéndole a la Corte y a los medios y a sus adversarios políticos la intención de correrla de la cancha en términos políticos. Esto decía anoche en la sede del PJ. Yo soy una fusilada que vive, en definitiva. Soy una fusilada que vive. Soy una fusilada que vive. Realmente estamos frente a una decisión en donde el Poder Judicial o el Partido Judicial, en este caso la Corte, a la que definí hace una semana como guardia pretoriana del poder económico, fíjense qué curioso. Decreto 70 hace más de un año y sigue vigente. Los que hicieron megacanjes, endeudaron 2 veces al país con el Fondo Monetario y lo siguen endeudando sin saber dónde están los miles de millones de dólares. Los de las autopistas, de los parques eólicos, los del correo sin dar respuesta, siguen en libertad. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera. Bueno, ahí estaba entonces esa declaración, empieza diciendo soy una fusilada viva. Bueno, se refería evidentemente al intento de asesinato, que eso decíamos, ella decía en junio, no, fue en septiembre, digamos, el caso de Sabac Montiel, y haciendo referencia a la que era el motivo explícito de la convocatoria de ayer,
homenajear a los fusilados de la masacre de José León Suárez del 9 de junio del 56, ¿no? Digamos, cuando fue ese intento de contragolpe de un movimiento peronista contra la Revolución Argentina de Aramburu, que era el motivo de la reunión. Y por supuesto era tratar de asimilarse, exactamente. Claro. Del mismo modo que hubo fusilamientos, no nos olvidemos que Cristina hablaba en su época de los fusilamientos mediáticos. En este caso, aprovechando el caso de su intento de asesinato, ahora también es esta suerte de fusilamiento judicial, pero dice solo contra mí, no contra los otros. Por lo tanto, se veía como una privilegiada si efectivamente va presa, porque quienes la mandan presa son aquellos que defienden a ciertas corporaciones, a otros delitos de guante blanco. Un certificado de dignidad es para ella ir presa. No hay mucho para agregar a esa calificación, fueron sus palabras. En el contexto de esta movilización que después tuvo dirigentes como Teresa Rodríguez u otros seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvieron ya palabras un poco más, no necesariamente agresivas, pero sí de convocar un poco a una movilización o una participación en las calles más activas, lo que empieza a rayar un poco, bueno, los alertas, ¿no? Digamos, no estaría bueno una situación convulsa, en las calles. Nada, no queda claro que vaya a ocurrir. En definitiva, todos recordamos, si le tocan a Cristina, que el lío se va a armar de la cámpora y nunca pasó nada, digamos. Y más allá de demostraciones de apoyo de militantes legítimas. Sí, lo que pasa es que la escena de Cristina presa, eso nunca ocurrió. Digamos, no, sí, eso ocurre, pero es cierto que la capacidad de movilización del kirchnerismo hace 10 años era una y hay que ver cuál es ahora. Hay que ver cuál es ahora, y también hay que marcar que eventualmente es una situación a manejar con muchísima seriedad y muchísima cautela si efectivamente hay una imagen de Cristina presa. Ni siquiera está claro que lo haya porque, bueno, las condiciones de Cristina, bueno, no sé ahí el derrotero. Bueno, lo que pasa es que si, más allá de que algún trámite tiene que hacer. Sí, claro, si la condena, si finalmente se ratifica la causa, ella tiene que presentarse ante el Tribunal de Ejecución de Pena. Sí, lo que vimos hace poco con la gente de Lázaro Báez. Primero va a una cárcel federal, le hacen una revisión médica. Aún con domiciliario. Sí, claro. Y porque el tribunal tiene que concederle la prisión domiciliaria, pero una vez que se ajustó a derecho. No, yo decía pero no va a una imagen de ella en una celda, digamos. No, yo decía esto de manejarlo con cuidado y con seriedad, porque hemos visto en otras oportunidades. Por el vudú. Exactamente, hemos visto en otras oportunidades un manejo realmente muy chapucero, con el afán de la persona. Con el afán de mostrar una foto. Digamos. Sí, claramente. Ahora, hubo un mensaje claramente ahí hacia la Corte, también hubo un mensaje hacia la interna del PJ. Y de hecho, ayer había una especulación de que Kicillof no iba a ir, de que efectivamente había mandado una comitiva de intendentes de su movimiento Derecho al Futuro. Y cuando ya pasaba una hora del horario que se había previsto de inicio del discurso y no arrancaba, apareció Axel Kicillof, que se subió a una combi con otros dirigentes y fue hacia la sede del PJ. Un dato bastante llamativo: no hubo cantitos, no hubo vítores, no hubo... Se lo recibió como si estuviese ingresando un desconocido. Y eso llamó bastante la atención. Bueno, probablemente fue exactamente lo mismo que él quería, ¿no? Bueno, tengo que estar acá, una obligación, porque realmente hubiera sido una ausencia rutilante, hubiera sido un cisma que nos estuviera apoyando en ese contexto a Cristina. En otros contextos podía ser, en este puntualmente hubiera sido realmente muy virulento que Kicillof no estuviera. Ahora el bajo perfil también es una señal. Claro, sí, es una señal. Pero hubo frente a ese bajo perfil un mensaje de Cristina Fernández que no lo dejó pasar para... Digamos, le hizo saber a Kicillof que estos intentos rupturistas de internas terminan debilitando, incluyendo a ella, no solamente a las chances del propio partido. Y creo que también tiene que ver con cierto temor de Cristina Fernández, de que si divide incluso la militancia, la respuesta ante la eventual detención va a ser muy devaluada. Bueno, es que es exactamente el riesgo en este contexto, con una ruptura, claramente la más dañada es ella. Esto decía ayer Cristina sobre precisamente el armado de las listas y los intentos individualistas de armar adentro del PJ. Tenemos todo un problema cuando
se llega en nombre de un proceso colectivo y en lugar de mirarse y verse como un dispositivo de ese proyecto colectivo, tenemos gente que se asume como un proyecto personal. La unidad, siempre y cuando el primero sea yo, así no se construye la unidad. La unidad se construye, no importa quién sea el primero o la primera, sino que sea una unidad que asegure la construcción de la victoria, como lo hicimos en el 19. Claramente, para que se entienda, no es que un canal de televisión estaba manejando las cámaras, ¿eh? No, era la dirección era de la transmisión del propio PJ. Que oficial, por decirlo de alguna manera. Que cuando Cristina dice eso, lo enfocan directamente a Kicillof, que tiene un gesto adusto, serio, casi enojado. Fue el gesto que tuvo durante toda su participación. Para que no quede claro a quién le estaba hablando Cristina, por lo menos el mensaje que querían transmitir. Queda clarísima la alusión a 2019, no importa quién va primero o primera, queda fue clarísima. Alberto y segunda fui yo, eso era lo que estaba diciendo. Era lo que estaba diciendo y con eso marcando cierta distancia a sí mismo de Alberto. Ahora, como comparación, no sé si fue muy feliz, ¿no? Porque bueno, victoria electoral sí, después... Claro, por eso, exactamente. Sí. Y por otro lado, decíamos, hubo un mensaje a la Corte, un mensaje a la interna y también dejó muchos mensajes al gobierno, responsabilizándolo directamente sobre su propia situación, entendiendo que esto es una estrategia del gobierno para buscar algún tipo de provecho para su gestión. Y de hecho, esto lo dijo adentro y también se lo dijo a la militancia que la estaba esperando en la puerta de la sede de la calle Mateu. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Pues estaba el mensaje, que es, digamos, el otro destinatario de su discurso, que por supuesto uno es a la propia militancia, es decir, hay que movilizarse porque el problema no soy yo, el problema es tu bolsillo, el problema es tu situación económica, el problema es gobierno, pero también es un mensaje al propio gobierno. Sin duda es un mensaje al propio gobierno, pero también más allá obviamente de la obvia asunción, de la convicción de que va a ir presa y por eso toda esta puesta en escena, estos discursos, también dejó en evidencia otra convicción que tiene en este último intervención ante la militancia, que es que van a perder las elecciones. Porque dijo, cuando esto se caiga después de las elecciones, es decir, el plan económico llega hasta las elecciones y ella asume que, bueno, después de las elecciones eventualmente anticipa problemas porque es su argumento precisamente de campaña, pero en algún punto también hay una presunción ahí bastante seria de que las elecciones no van a ser una gran instancia para el peronismo, lo cual obviamente debilita muchísimo más su postura. Ese es un dato. Y el otro dato, en definitiva, es la estrategia del gobierno, en definitiva, cómo cobra valor, porque si hay algo que se puede decir, lo hemos visto con ficha limpia en cada debate, es que por lo menos el gobierno se posicionó como en un lugar de querer a Cristina en la cancha en las elecciones, de no quererla ni presa ni corrida de la compulsa por un proyecto como el de ficha limpia. Con lo cual esa estrategia resulta ahora, si se confirmara estos trascendidos, de los que no hay todavía mayor asidero, bueno, en definitiva el gobierno tiene elementos para decir yo no hice nada. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo con esto no tengo nada que ver, yo prefería competir. Exactamente. La actividad de Cristina va a continuar.
Está previsto que a las 10 se reúna la acordada para su reunión de acordada semanal la Corte y para esa misma hora convocó a los senadores de Unión por la Patria a la sede del PJ para hablar sobre los proyectos que se aprobaron la semana pasada en diputados, proyectos de jubilaciones, de ampliar el presupuesto para el área de discapacidad y de hecho en ese contexto de impulsar medidas que tienen que ver con el bolsillo de sectores vulnerables, eventualmente junto a ellos esperar la resolución de la Corte, así que en un ratito vamos a estar desde la sede del PJ porque se espera que ya desde temprano haya movimiento. Claro, y el punto es, de hecho ya se empieza a aglutinar gente en la sede del PJ. La pregunta es si no llega a esa decisión, como ahora se empieza a presumir, que hoy probablemente no pase nada, ¿se van a quedar ahí? No, se vayan a su casa. Se van a su casa. Bueno, no usan mucho la sede de la calle Mateo del PJ, ¿eh? No, pero eso pasa todos los días, por lo general está cerrada. Pero tendría que ser una vigilia, porque mirá si la decisión de la Corte los toma desprevenidos. Bueno, es que son los martes, así que ya sabemos que podrá ser de lunes para martes, los martes al mediodía. Hay que ver qué pasa con esa secuencia, pero lo cierto es que a las 10 de la mañana entonces Cristina Fernández va a recibir a los senadores de su espacio político a la espera de si sale alguna resolución o no desde la Corte Suprema de Justicia.